El costo unitario en dólares para producir X correas para perros de diseño es de $5 por correa, y el costo fijo de producir las correas para perros es de $10. La función precio-demanda en dólares es poco. P de X es igual a 83 menos 3X. Primero se nos pide determinar la función de ganancia, P grande de X. Recuerde que la función de ganancia es igual a la función de ingresos menos la función de costos, pero en este problema no tenemos la función de ingresos o la función de costos. Tendremos que determinarlos. Pero tenemos la función precio-demanda, donde poca P de X representa el precio de venta, y debido a que los ingresos son iguales al precio multiplicado por la cantidad, podemos determinar la función de ingresos utilizando la función de precio-demanda y luego multiplicando por X, donde X representa la cantidad vendida. La función de ingresos es igual a la función precio-demanda multiplicada por X, o si queremos, X veces la función precio-demanda. Volviendo a nuestro problema, se nos da la función precio-demanda pequeña p de X. Ahora sabemos que la función de ingresos R de X es igual a cualquier pequeña p de X veces X, o X veces pequeña p de X. Lo que significa que la función de ingresos R de X es igual a X veces la cantidad 83 menos 3X. Por lo tanto, la función de ingresos es igual a 83x menos 3x al cuadrado. Ahora trabajemos para determinar la función de costo, donde x es el número de correas para perros, y cada correa para perro cuesta $5 por correa más el costo fijo de $10. Por lo tanto, la función de costo C de x es igual al costo por correa de $5 veces x, el número de correas, o solo 5x, más el costo fijo de $10. Ahora que tenemos la función de ingresos y la función de costos, ahora podemos determinar la función de ganancias. Recuerde que la función de beneficio grande P de X es igual a la función de ingresos menos la función de costo. En este caso tenemos la función de beneficio, gran P de X. Es igual a la función de ingresos de 83x menos 3x al cuadrado menos la función de costo de 5x más 10. Ahora limpiamos el paréntesis y combinamos términos similares. Si es útil, podemos distribuir uno aquí y uno negativo aquí debido a la resta. Esto nos da P de X es igual a 83x menos 3x al cuadrado. Menos 5x menos 10. Ahora combinamos términos similares y escribimos los términos en orden descendente. Tenemos una gran P de X, la función de ganancia, es igual a 3x al cuadrado negativo. Entonces 83x menos 5x es 78x dándonos más 78x menos 10. Esta es nuestra función de ganancias. Volviendo a la primera diapositiva, ahora sabemos que la función de ganancia es P de X es igual a 3x al cuadrado negativo más 78x menos 10. A continuación, se nos pide que determinemos la cantidad de correas que se deben vender para maximizar el beneficio y también determinar el beneficio máximo. Observe cómo la función de beneficio es una función cuadrática, y, por lo tanto, el gráfico es una parábola. Como A, el coeficiente principal es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Veamos el gráfico de la función de ganancias. Si nos preocupa el beneficio máximo, debemos preocuparnos por el punto más alto en el gráfico, que es este punto aquí, el vértice. Si determinamos el par ordenado para el vértice, el primer valor nos dará el valor X, lo que nos dará la cantidad de correas para perros que se deben vender para maximizar la ganancia, y el segundo valor, el valor de la función a este valor de X, nos dará la ganancia máxima. Debido a que la función cuadrática está en forma general, o la forma x al cuadrado más bx más c, podemos determinar el vértice usando esta fórmula aquí. Comencemos identificando los valores de a, b y c. Observe que a es igual a 3 negativos. B es igual a positivo 78. Y, que no necesitamos, es igual a 10 negativo. El primer valor del par ordenado para el vértice está dado por x es igual a negativo b dividido por 2a, lo que también nos da la ecuación del eje de simetría. Realizando sustitucionalmente, tengo 78 negativo dividido por 2 veces 3 negativos, que es 78 negativo dividido por 6 negativos, que es igual a 13. Ahora sabemos que el primer valor del par ordenado para el vértice es 13, lo que significa que se deben vender 13 correas de perro para maximizar la ganancia. Ahora para determinar el segundo valor del par ordenado del vértice, necesitamos determinar el valor de la función de P de 13, que es el beneficio máximo. Ahora encontramos P de 13,
que es igual a negativo 3 veces 13 al cuadrado más 78 veces 13 menos 10. Vamos a evaluar esto en la calculadora. P de 13 es igual a 497. Lo que significa que la ganancia máxima es de $497. Este es también el segundo valor del par ordenado para el vértice. Volviendo a la primera diapositiva, el 13 indica que se deben vender 13 correas para maximizar la ganancia, y el 497 representa la ganancia máxima de $497. Luego, finalmente, se nos pide determinar el precio a cobrar por correa para maximizar la ganancia. Para determinar este precio, necesitamos evaluar la función precio-demanda, poca P de X en X es igual a 13. Hagamos esto en la próxima diapositiva. El precio por correa de perro para maximizar el beneficio será pequeño P de 13, que es igual a 83 menos 3 veces 13, lo que nos da 83 menos 39, que es igual a 44. Lo que significa que el precio para maximizar la ganancia debe ser de $44 por correa. Espero que hayas encontrado esto útil.